escuchar en los últimos segundos de la cuenta regresiva. 4, 3, 2, 1 y despegue. Estos son los espectadores que estaban viendo. Millones de personas lo vieron en vivo, esperando un momento de triunfo. 73 segundos después, el cielo estalló. Ocurrió poco más de un minuto después del despegue. Y todo cambió. Pero, ¿y si la tripulación no murió al instante? ¿Y si alguien dentro de esa cabina seguía vivo durante la caída, intentando recuperar el control? Esa sola posibilidad cambia por completo todo lo que creíamos saber. ¿Y si la NASA recibió una advertencia la noche anterior y la ignoró de todas formas? ¿Y si parte del transbordador, que se creía perdida desde hace años, fue descubierta por accidente en el fondo del océano? Esta mañana, el descubrimiento submarino de una gran sección del transbordador espacial Challenger. No son teorías de conspiración, son hechos enterrados bajo décadas de silencio, burocracia y verdades filtradas. Esta no es la historia que enseñaron en las aulas. No es el homenaje pulido que has visto en los días conmemorativos. Esta es la versión construida con advertencias ignoradas, reportes enterrados y decisiones tomadas bajo presión. De la NASA, del contratista y de la maquinaria política que forzó el lanzamiento. El desastre del Challenger no fue solo una falla técnica. Fue el resultado de un sistema que convirtió la seguridad en algo opcional. Y una vez que escuches lo que realmente pasó, no volverás a verlo con los mismos ojos. Vamos allá. El sueño antes del desastre. ¿Cómo nació el Challenger? No era solo un cohete. Era una apuesta, disfrazada de innovación y envuelta en la bandera del progreso estadounidense. Cuando el Challenger rugió hacia el cielo en enero de 1986, el mundo vio otro hito orgulloso en la exploración espacial. Pero detrás de la estela de humo y los aplausos, la misión llevaba una verdad más oscura. El Challenger nunca fue construido para ser seguro. Fue construido para impresionar. La decisión de lanzarlo no se basó únicamente en la ciencia. Fue impulsada por la política, las peleas presupuestarias y la imagen mediática. Después del regreso de la última misión Apolo en 1972, la NASA no fue recompensada por su éxito. En cambio, enfrentó recortes de presupuesto, un interés público decreciente y una presión creciente por justificar su existencia. El Congreso quería resultados. El Ejército quería utilidad. La Casa Blanca quería espectáculo. Así que la NASA prometió todo eso: acceso al espacio rápido, frecuente y accesible. Esa presión dio origen al programa del transbordador espacial, una visión audaz de vehículos reutilizables que podrían despegar hasta una docena de veces por año. Pero esa visión tuvo un precio. Para cumplir expectativas imposibles, la NASA hizo concesiones. La seguridad no se eliminó, pero sí se relegó. Se aprobaron componentes frágiles. Se suavizaron advertencias. Y el Challenger se convirtió en el símbolo de un programa donde la aprobación política importaba más que la precisión de la ingeniería. ¿Por qué aceptó la NASA tal riesgo? Porque no actuaba sola. El Congreso recortaba el presupuesto. El contratista, Morton Thiokol, priorizaba los plazos. Y nadie quería ser el responsable de otro retraso. El resultado fue una nave que lucía futurista, pero ocultaba atajos peligrosos bajo su superficie. El Challenger no fue diseñado para fallar, fue diseñado para lucirse. El transbordador espacial, un sueño reutilizable con fallas peligrosas. Después del Apolo, la NASA se encontraba en una encrucijada. Habían llevado hombres a la Luna, y sin embargo, en lugar de recibir reconocimiento, se enfrentaron a recortes presupuestarios y a una pregunta inevitable. ¿Qué sigue? La respuesta tenía que ser audaz y rápida. Así que prometieron algo revolucionario: un transbordador espacial reutilizable que pudiera volar una y otra vez, no cada ciertos años, sino potencialmente decenas de veces al año. Transportaría astronautas, satélites e incluso cargas militares. El espacio, decían, se volvería rutinario. Pero el sueño no coincidía con el presupuesto. El Congreso se negó a financiar la versión más segura de este nuevo vehículo, así que la NASA comenzó a recortar esquinas. ¿La concesión más crítica? La decisión de usar propulsores sólidos, SRBAS,
en lugar de alternativas más seguras de combustible líquido. Los propulsores líquidos podían apagarse en una emergencia. Eran complejos, costosos y más seguros. Los sólidos, en cambio, eran más baratos, aceptables políticamente y mucho más peligrosos. Una vez encendidos, no podían apagarse. Arderían hasta vaciarse, sin importar lo que ocurriera. El contrato para construir esos propulsores fue otorgado a Morton Thiokol, una empresa con fuertes vínculos políticos y un diseño profundamente defectuoso desde el principio. Los SRBS no se construían como unidades únicas. Se fabricaban en segmentos, que luego se unían con pernos para transportarlos por tren. Cada punto de unión se sellaba con anillos de goma, o rings, diseñados para expandirse con el calor y bloquear gases sobrecalentados. Pero esos sellos tenían una debilidad fatal. Con clima frío, se endurecían y podían dejar de sellar por completo. Los ingenieros advirtieron sobre esto desde 1981. Vieron hollín negro y quemaduras alrededor de los O-rings, evidencia de que los sellos no estaban funcionando. Las señales de advertencia eran claras, incluso repetidas. Pero como no había ocurrido ningún desastre, los directivos comenzaron a tratar cada anomalía como un riesgo aceptable. La lógica era escalofriante. Si no ha fallado de forma catastrófica hasta ahora, tal vez nunca lo hará. Esta mentalidad, la lenta y silenciosa erosión de los estándares, se convertiría en una de las fuerzas más peligrosas de todo el programa. Y mientras los ingenieros levantaban la voz, la administración calculaba el impacto mediático. La NASA había hecho promesas al Congreso, al Ejército, a socios internacionales. Los retrasos no solo eran inconvenientes, eran políticamente vergonzosos, así que en lugar de frenar, la agencia aceleró. En lugar de rediseñar los componentes defectuosos, se aferraron a ellos. La seguridad seguía en la lista, pero ya no estaba en la cima. Ese fue el transbordador que llevó al Challenger. No una maravilla de la ingeniería, sino una ilusión cuidadosamente empacada. Elegante por fuera, frágil por dentro. Y desde el momento en que se encendieron los propulsores, la tripulación quedó atrapada, sin salida posible. Diseñado para el desastre. El cohete defectuoso que la NASA siguió usando. Los propulsores sólidos que lanzaron al Challenger hacia el cielo nunca debieron construirse de esa forma. Pero así se hizo, segmento por segmento, unidos con pernos y sellados con O-rings que los ingenieros llevaban años cuestionando. La decisión de fabricarlos en secciones no se tomó por seguridad, sino por logística. Tenían que caber en trenes, no sobrevivir a las condiciones extremas del vuelo espacial. Cada junta entre segmentos dependía de 2 O-rings de goma para evitar que se filtraran gases calientes durante el encendido. Estos anillos debían expandirse con el calor, creando un sello hermético. Pero en clima frío se endurecían, y al endurecerse fallaban. Ya en 1981, los ingenieros notaron marcas de quemaduras y hollín cerca de estas uniones, señales claras de que los sellos no siempre hacían su trabajo. En algunos casos, el O-ring principal falló por completo y solo el de respaldo evitó una catástrofe. Y aún así, los vuelos continuaron. Fue aquí donde comenzó a arraigarse una mentalidad sutil, pero mortal. Con el tiempo, los directivos empezaron a aceptar estos fallos no como señales de alarma, sino como rarezas de un sistema que, aparentemente, funcionaba. Mientras el transbordador regresara a la Tierra, la lógica se mantenía. A eso le llamaban un riesgo aceptable. Los ingenieros lo llamaban de otra forma, la normalización del desvío. Cuando un sistema falla en pequeñas formas una y otra vez, sin un desastre inmediato, la gente deja de verlo como una falla en absoluto. Los O-rings se estaban desgastando. Los datos eran claros, pero en lugar de pedir un rediseño o suspender la flota, la dirección rebautizó el daño como tolerable. Las gráficas que mostraban la erosión no generaban alarma, sino justificaciones. Creían que haber sobrevivido al vuelo anterior era prueba suficiente de que el siguiente también estaría bien. La seguridad no se estaba evaluando. Se estaba debatiendo estadísticamente hasta quedar sometida. Un ingeniero, Roger Boisjoli de Morton Thiokol, estaba especialmente alarmado.
Después de un vuelo en 1984, los ingenieros encontraron hollín entre los O-rings, lo que significaba que ambos sellos habían estado a punto de fallar. Boisjoli no lo veía como un riesgo manejable, lo veía como una cuenta regresiva. Advirtió por escrito que el siguiente vuelo podría terminar en la pérdida de vidas humanas. Su memo fue ignorado. Él y su colega Alan McDonald siguieron insistiendo. Propusieron cambios, más pruebas, incluso un tercer O-ring como respaldo. Pero en cada intento recibían la misma respuesta. Demasiado caro, demasiado lento, demasiado disruptivo para el cronograma de lanzamientos. La NASA estaba comprometida con promesas, 24 vuelos al año. No había espacio para la cautela. La verdad es que todos sabían que los propulsores tenían problemas. La NASA, Thiokol, incluso los ingenieros que hacían los cálculos. Pero en una cultura donde los retrasos significaban pérdida de fondos y vergüenza política, las advertencias eran tratadas como ruido. Cuanto más volaba el transbordador sin desastre, más invencible parecía. Pero cada aterrizaje exitoso reforzaba una mentira, que el diseño era suficientemente bueno, hasta que dejó de serlo. El peligro real. Para 1985, el problema con los O-rings ya no era solo una falla técnica, era una amenaza conocida. Y entre los ingenieros de Morton Thiokol, nadie fue más claro al respecto que Roger Boisjoli. Llevaba más de un año advirtiendo que las juntas eran inestables, que bajo las condiciones equivocadas podían fallar por completo. Y ahora, con el 10º vuelo del Challenger acercándose, el pronóstico mostraba algo que lo aterraba: temperaturas bajo cero. Boisjoli no estaba solo. Otros ingenieros revisaron los datos y coincidieron. Cuanto más frío el día del lanzamiento, mayor el daño a los O-rings. Y el 28 de enero de 1986 sería el día más frío en la historia de los lanzamientos del transbordador. La goma no sería flexible. Los sellos no resistirían. El peligro ya no era hipotético, era inminente. La noche anterior al lanzamiento, los ingenieros tomaron postura. En una teleconferencia con la NASA pidieron un retraso. Presentaron gráficas, historial de vuelos, tendencias de temperatura, todo lo que tenían. Y al principio su propia dirección los respaldó. Morton Thiokol recomendó inicialmente no lanzar el Challenger bajo esas condiciones. Pero entonces algo cambió. La NASA presionó. Pidieron pruebas concretas de que el frío causaría la falla. No solo una posibilidad, sino una certeza. Y cuando los ingenieros no pudieron ofrecer una garantía absoluta, el tono de la reunión cambió. En uno de los momentos más infames en la historia de los vuelos espaciales, los ejecutivos de Thiokol les dijeron a sus ingenieros que se pusieran el sombrero de gerentes. El mensaje era claro: dejen de resistirse, sigan la línea y aprueben el lanzamiento. Las objeciones fueron retiradas. El Challenger fue autorizado para volar. Lo que los ingenieros sabían y lo que se vieron obligados a callar los perseguiría por el resto de sus vidas. Boisjoli describiría esa noche como el momento más oscuro de su carrera. Alan McDonald, quien se negó a firmar la recomendación de lanzamiento, hablaría públicamente después del desastre, testificando ante el Congreso y revelando la batalla interna que tuvo lugar a puertas cerradas. Ellos intentaron detenerlo. Suplicaron que los escucharan, pero al final fueron ignorados. No por la ciencia, sino por el calendario. Lo más escalofriante, no estaban pidiendo garantías. No estaban diciendo que iba a explotar con certeza. Estaban diciendo que podía hacerlo, y eso debió haber sido suficiente. En cambio, el lanzamiento siguió adelante. La tripulación nunca fue informada del debate. Las señales de advertencia fueron enterradas. Y 73 segundos después del despegue, la pesadilla que los ingenieros temían se hizo realidad. Lo que realmente pasó en esos 73 segundos, a las 11:38 de la mañana del 28 de enero de 1986, el Challenger despegó desde la plataforma de lanzamiento 39B del Centro Espacial Kennedy. Para las multitudes abajo, incluidas las familias de la tripulación, parecía perfecto. Los motores se encendieron, el transbordador ascendió
y durante unos gloriosos segundos todo parecía ir según lo planeado. Pero un segundo después del despegue, solo uno, apareció una bocanada de humo gris cerca de la junta inferior del propulsor sólido derecho. Fue sutil, apenas visible para un ojo no entrenado. Pero para los ingenieros que más tarde analizaron las grabaciones, esa bocanada contaba toda la historia. El O-ring había fallado. Debido a las temperaturas heladas, los sellos de goma no se habían flexionado lo suficientemente rápido para cerrar la brecha entre los segmentos del propulsor. Esa bocanada de humo era gas caliente escapando, gas que debía haberse mantenido sellado dentro del propulsor. Por un breve momento, el Challenger estaba perdiendo fuego, y entonces intervino la suerte. Un pequeño fragmento, posiblemente aislamiento quemado o restos solidificados, se incrustó en la junta con fugas. No estaba diseñado para eso. No formaba parte de ningún sistema de seguridad. Fue una casualidad, pero tapó la fuga temporalmente. En términos de ingeniería, esto se conoce como sellado temporal por residuos. En términos humanos, era un cohete en llamas sostenido por basura. El Challenger siguió ascendiendo. A los 45 segundos pasó por Max Q, el punto de máxima presión aerodinámica, cuando el estrés físico sobre el transbordador alcanza su pico. Aún así, desde el exterior todo parecía normal. La tripulación estaba tranquila. La telemetría era estable. El control de misión no tenía idea de que el desastre ya había comenzado. Entonces, a los 64 segundos, el sello de residuos falló. El tapón se desprendió. Un chorro de fuego estalló desde el costado del propulsor, a solo centímetros de la estructura que lo conectaba con el tanque externo de combustible. La llama ardió lateralmente, directamente hacia el tanque de hidrógeno. Dentro de ese tanque había dos compartimientos separados, llenos de hidrógeno líquido y oxígeno líquido. Superenfriados, altamente presurizados. Estaban destinados a alimentar los motores principales del transbordador, no a estar expuestos a llamas abiertas. Pero el fuego del propulsor con fuga atravesó la delgada piel de aluminio como un soplete. La presión comenzó a desestabilizarse. A los 72 segundos, la llama ya era claramente visible en varias tomas de cámara. Y a los 73 segundos ocurrió. No fue una explosión, al menos no en el sentido de Hollywood. No fue una única detonación. Lo que ocurrió fue una falla estructural. El tanque externo se rompió. Los propelentes volátiles se mezclaron. La fuerza sobrepasó la estructura del transbordador. El orbitador se desintegró en pleno aire. La punta, la cola y la cabina de la tripulación se separaron al instante. Los propulsores sólidos, aún ardiendo a máxima potencia, salieron disparados en direcciones distintas y descontroladas. Uno incluso dio una voltereta completa. Desde tierra parecía una bola de fuego, pero esos solo eran los combustibles encendiéndose en la atmósfera. El Challenger ya estaba hecho pedazos, y a través de todo eso permanece la verdad más aterradora. La cabina de la tripulación sobrevivió a la desintegración. Quedó intacta y seguía cayendo. La terrible verdad sobre la cabina de la tripulación. Cuando el Challenger se desintegró 73 segundos después del lanzamiento, la mayoría asumió que fue instantáneo. Una bola de fuego cegadora en el cielo, sin tiempo para pensar, sin posibilidad de sobrevivir. Esa es la versión que nos enseñaron, la versión que resulta más fácil de aceptar. Pero no era cierta. El orbitador se desintegró, sí, pero la cabina de la tripulación no. Se separó limpiamente del resto del transbordador, continuando su ascenso durante varios segundos antes de comenzar su largo y descontrolado descenso. Dentro estaban 7 astronautas, atados a sus asientos, aislados del mundo, cayendo desde una altitud de 19.812 metros. Y aquí está la verdad más dura. Algunos de ellos probablemente seguían con vida. Más tarde, los investigadores descubrieron que los paquetes de aire de emergencia personal, PAPs, de 3 de los 7 tripulantes habían sido activados manualmente. No eran sistemas automáticos. No se disparaban por fuerzas G ni por comandos computarizados. Tenían que encenderse a mano.
Eso significa que al menos un astronauta tuvo tiempo, claridad y conciencia para alcanzarlo. Peor aún, algunos interruptores en la cabina habían sido movidos, palancas manuales que solo podían ser accionadas por una mano humana. Habían cambiado de posición después de la separación, lo que sugiere que alguien, probablemente el piloto Mike Smith, aún intentaba hacer algo, estabilizar, responder, tal vez solo actuar por instinto. La cabina no tenía motores, ni sistema de guía, ni paracaídas. No fue diseñada para desprenderse y mucho menos para sobrevivir. Cayó en silencio a través de la atmósfera, con las luces y radios apagados. Es probable que la presión haya descendido. Si la cabina se despresurizó por completo, la hipoxia pudo haberlos dejado inconscientes en segundos. Pero si se mantuvo aunque fuera parcialmente la presión, algunos de ellos pudieron haber permanecido conscientes durante 2 minutos y medio. La NASA no compartió esta información de inmediato. Estos detalles solo salieron a la luz después de investigaciones periodísticas y presiones del Congreso que obligaron a publicar documentos internos. Durante años, el público creyó que la tripulación murió en la explosión, pero lo que realmente los mató fue el océano. La cabina impactó el Atlántico a más de 321 kilómetros por hora. El impacto fue catastrófico. No hubo sobrevivientes. La causa final de muerte listada para los 7 astronautas fue traumatismo por impacto con el océano, no la desintegración del transbordador. Y eso lo cambia todo, porque significa que el desastre no fue solo fatal, fue prolongado. Fue sobrevivible durante 150 segundos. Si los O-rings hubieran resistido, si el lanzamiento se hubiera retrasado, si las advertencias se hubieran escuchado, esa caída, esos últimos 2 minutos, nunca tuvieron que ocurrir. Es el detalle que rara vez aparece en los libros de texto, ese que permanece cuando el humo se disipa. Los astronautas no murieron cuando el Challenger se desintegró. Murieron porque nadie escuchó. Nuevas revelaciones sobre el desastre del Challenger. Durante décadas la historia del Challenger pareció estar sellada, memorializada en piedra, honrada con placas y enseñada como un momento de solemne tragedia nacional. Pero en el año 2022, algo extraordinario rompió ese silencio. Frente a la costa de Florida, un equipo de buceo que filmaba un documental sobre la Segunda Guerra Mundial se topó con algo que no encajaba: una enorme estructura metálica enterrada bajo arena y agua salada. No era parte de un barco de guerra hundido, ni siquiera pertenecía a esa época. Lo que habían encontrado, completamente por accidente, era un segmento del transbordador espacial Challenger de 7 metros de largo. Todavía cubierto con losetas térmicas, el segmento había sobrevivido casi 4 décadas bajo el agua. Nadie lo estaba buscando. Ninguna misión de recuperación lo había identificado. Simplemente había estado allí, intacto, inadvertido, bajo las olas. Y su descubrimiento planteó preguntas incómodas. ¿Qué más queda allá abajo? ¿Por qué nunca se recuperaron por completo todas las partes de los restos? ¿Y por qué la NASA mantuvo en secreto la ubicación de algunas piezas durante tanto tiempo? La NASA se vio obligada a confirmar el hallazgo, emitiendo una inusual declaración pública reconociendo los restos y prometiendo preservarlos en honor a la tripulación. Pero ese momento reabrió algo más profundo, una sensación colectiva de que la verdad completa nunca había salido realmente a la luz. Ese sentimiento solo se intensificó 2 años después, en el año 2024, cuando la atención volvió a centrarse en Christa McAuliffe, la maestra que había conquistado los corazones de millones como la primera civil elegida para un vuelo espacial. En su estado natal de New Hampshire se inauguró una estatua de bronce. La mostraba en pleno gesto, sonriendo, hablando, llena de energía, no como una víctima, sino como una maestra que creía en el poder de la exploración. No fue solo un homenaje, fue un recordatorio, una señal de que su historia y la historia del Challenger no trata solo de tragedia, trata de responsabilidad, trata de cómo recordamos. En las aulas de hoy, el legado de Christa McAuliffe no se presenta como una historia inspiradora y edulcorada. Se enseña como una advertencia,
una lección sobre el fracaso institucional, las advertencias ignoradas y el costo humano del silencio. Su presencia a bordo del Challenger no fue un símbolo de imprudencia, fue un símbolo de confianza, confianza en que el sistema la protegería. Una confianza que fue traicionada, y a medida que la memoria pública se agudiza, también lo hace la rendición de cuentas. Porque cuando siguen apareciendo nuevas piezas del transbordador décadas después, cuando nombres como McAuliffe aún inspiran, y cuando siguen surgiendo revelaciones mucho después de que los titulares se desvanecen, significa que la historia no ha terminado. Significa que todavía estamos descubriendo la verdad, la cultura que lo provocó. Es fácil culpar a un sello defectuoso, más fácil aún señalar una bocanada de humo o un solo componente fallido y llamarlo la causa. Pero el fracaso del Challenger no fue solo técnico, fue cultural. Fue el producto de una mentalidad que, a lo largo de los años, se transformó silenciosamente. De la cautela de la era Apolo a la excesiva confianza de la era del transbordador. En los primeros días de la exploración espacial, el riesgo se medía hasta el último decimal. Cada decisión se examinaba a fondo. Las vidas dependían de ello. Pero para mediados de la década de 1980, esa disciplina se había erosionado. El éxito se había vuelto rutina. Las advertencias ya no eran urgentes, eran inconvenientes. Y la disidencia no se respetaba, se filtraba. La NASA había prometido demasiado. 24 lanzamientos al año, vuelos civiles, satélites comerciales, cargas militares. Cada retraso no era solo un problema de calendario, era un problema político. Los directivos, bajo presión del Congreso, los contratistas y los medios, comenzaron a tomar decisiones basadas en la imagen, no en la ingeniería. El riesgo se convirtió en un cálculo de lo que se podía justificar, no de lo que se podía prevenir. Este cambio cultural no ocurrió de la noche a la mañana. Sucedió lentamente, de forma invisible, a través de 1000 memos ignorados, voces silenciadas y compromisos sutiles. A los ingenieros se les dijo que se pusieran el sombrero de gerentes. Las preocupaciones de seguridad fueron rebautizadas como anomalías. Y cada vuelo que aterrizaba sin incidentes reforzaba la ilusión de que el sistema era sólido, incluso mientras se resquebrajaba por dentro. El periodista de investigación Adam Higginbotham, en su libro de 2024 Challenger, una historia real de heroísmo y desastre al borde del espacio, analizó este cambio con precisión quirúrgica. Describió una NASA en la que los ingenieros temían hablar, donde la cadena de comunicación estaba obstruida por filtros y negaciones. Su investigación reveló cómo el Challenger había estado cerca del desastre en misiones anteriores y cómo esos sustos hicieron que los directivos se sintieran aún más confiados, no menos. Una de las revelaciones más controvertidas que retomó fue el persistente rumor de presión política. En enero de 1986, el presidente Ronald Reagan se preparaba para pronunciar su discurso sobre el Estado de la Unión. Tener a una maestra civil transmitiendo en vivo desde el espacio habría sido la imagen perfecta, un emblema del optimismo estadounidense y del poder tecnológico. Nunca se ha encontrado una orden escrita que vincule directamente a la Casa Blanca con la decisión de lanzar, pero múltiples personas internas han testificado que los directivos temían que otro retraso avergonzara a la administración. Así que el lanzamiento siguió adelante, a pesar de la temperatura, a pesar de las objeciones, a pesar de los datos, porque el Challenger no falló solo por una mala ingeniería. Falló por un sistema que confundió el silencio con la seguridad, la lealtad con el consentimiento y la supervivencia con el éxito. Nunca fue solo un cohete el que se rompió en el cielo. Fue una cultura. La historia del Challenger no terminó en el cielo. Vive en cada silencio que sigue a una advertencia. Si esta historia te conmovió, dale like, comenta y suscríbete para que sus voces nunca vuelvan a ser ignoradas.